Hay historias que se cuentan con palabras y otras que se cuentan con números. Hoy vamos a desvelar una de esas, la historia de la economía de Colombia, pero contada como si fuera una fábula. La fábula de un gran árbol y de las generaciones de jardineros que lo han cuidado durante casi 2 siglos. Imaginen por un momento una tierra donde las historias parecen brotar del suelo, y en el centro de esa tierra una ceiba inmensa, mítica, que es el mismísimo corazón de la nación. Sus frutos son la riqueza del país y su crecimiento es el del progreso. ¿Y quiénes cuidan de este árbol? Pues sus jardineros, que son los trabajadores. Y aquí es donde empieza de verdad nuestro relato, con una pregunta que resuena a través de todo este tiempo. A medida que el árbol se hacía más y más frondoso, más fuerte, ¿la cosecha de quienes lo cuidaban se hacía también más abundante? En otras palabras, ¿ese crecimiento económico se ha traducido de verdad en bienestar para la gente? Para entender bien esta historia tenemos que hablar de un concepto clave, el salario real. Porque, no se trata solo del dinero que se tiene en la mano. Lo importante es lo que ese dinero puede comprar. Es la diferencia entre tener una cesta que parece llena, pero que cada año alcanza para menos. Esa es la verdadera medida de la cosecha. Bueno, pues nuestra historia arranca en el siglo XIX, una época de estrenos para la nación, sí, pero también un tiempo de lucha silenciosa para sus jardineros. En la segunda mitad de ese siglo, la economía colombiana empezó a abrirse al mundo. El café, el tabaco, eran como nuevas y robustas ramas que se estiraban buscando el sol, prometiendo una prosperidad que nunca antes se había visto. El gran árbol parecía más fuerte que nunca. Pero los viejos archivos, esos que guardan el eco del pasado, nos cuentan algo distinto. Los libros de contabilidad del gobierno de la época revelan que, mientras el árbol crecía, una especie de fiebre llamada inflación recorría la tierra. ¿Y qué pasaba? Que los salarios no iban al mismo ritmo. Para muchos trabajadores, su cosecha real, de hecho, se hizo más pequeña. Y esto, ojo, no era algo que pasara solo allí. El historiador económico John H. Coatsworth ya señaló que fue una tendencia en toda la región. El crecimiento llegaba, desde luego, pero los frutos de ese crecimiento no se repartían de forma equitativa. La brecha entre los dueños de la tierra y los jardineros se iba haciendo cada vez más y más grande. Con el siglo XX llegaron nuevas reglas para la cosecha. Los jardineros empezaron a organizarse, a alzar la voz, y el gobierno tuvo que empezar a intervenir en cómo se repartían los frutos. Si nos fijamos en el tronco de nuestro gran árbol, hay 3 marcas, 3 tallas que marcan esta historia. En 1945 se graba la primera ley de salario mínimo. En 1983, todos esos salarios mínimos distintos que había se unifican en uno solo para toda la nación. Y ya en 1991, la nueva Constitución promete proteger no solo el trabajo, sino una vida digna, con la seguridad social como un derecho fundamental. Pero claro, el camino no fue un paseo. El mundo entero se estremeció con la Gran Depresión y tormentas de inflación azotaron la economía local una y otra vez. Todas estas crisis, globales y locales, hacían que la cosecha fuera totalmente impredecible, incluso con nuevas leyes intentando protegerla. Y así llegamos a la era moderna, una época en la que el reparto de la cosecha se convirtió en un ritual, en una conversación formal que se repite año tras año. Verán, después de la Constitución del 91 se creó una comisión permanente. Imaginen una mesa redonda a la sombra de la ceiba. Allí se sientan 3 partes, el gobierno, los representantes de los empresarios y los sindicatos de trabajadores. Y cada año se reúnen para negociar el salario mínimo del año siguiente. Y esta negociación no se hace al tuntún, Se basa en una especie de fórmula que busca el equilibrio. Tiene en cuenta cuánto subieron los precios, la inflación, cuánto creció el árbol, es decir, el PIB, la productividad de los jardineros y, muy importante, qué porción de toda la riqueza representan los salarios. El objetivo, al final, es que la cosecha mantenga su valor. Y aquí llegamos al corazón de nuestra fábula, a la gran paradoja que ha definido el paisaje económico de este lugar durante décadas. Pues resulta que, cuando se miran los datos de casi 2 siglos, la conclusión es clara. Es persistente y es ineludible. La cosecha real del jardinero ha crecido mucho más despacio que el árbol en su totalidad. El crecimiento de la riqueza por persona casi siempre ha ido por delante del crecimiento de los salarios. Para que nos hagamos una idea con cifras concretas, entre los años 2001 y 2016, la proporción del salario mínimo dentro de la riqueza total generada por persona disminuyó casi un 25%. Es como si, a pesar de que el árbol diera más y más frutos, la porción del jardinero se fuera haciendo, en términos relativos, cada vez más pequeña.
Y este gráfico lo muestra perfectamente. Aquí se ve el salario mínimo real entre 1980 y 2009. Sí, la línea sube, es verdad, la cosecha ha aumentado en términos absolutos, pero fíjense en cómo sube. De forma lenta, con muchos altibajos, es un sendero estrecho y sinuoso, sobre todo si lo comparamos con la ancha autopista que fue el crecimiento general de la economía en ese mismo periodo. Entonces, después de este largo viaje por la historia, ¿qué nos dice todo esto sobre el presente? Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre el futuro? Lo que hemos visto es que esta desconexión histórica entre lo que se produce y lo que se cobra no es solo un dato económico frío, no, es una de las raíces más profundas de la desigualdad que vemos hoy. Es, de hecho, un personaje central en el relato de la Colombia moderna. Y así, la fábula de la ceiba y sus jardineros, pues aún no tiene un final escrito. El árbol sigue creciendo, sigue dando frutos. Y la eterna pregunta sobre cómo repartirlos sigue ahí, en el aire, esperando una respuesta para la próxima generación de cuidadores. Cómo se escriba ese último capítulo, eso sin duda definirá el futuro de la cosecha.